Una vez más, los derechos de los pueblos indígenas se ven amenazados. En días recientes, el gobierno publicó 2 decretos de urgencia que han causado controversia porque podría ser un peligro para el derecho de la consulta de los pueblos indígenas. Estamos con el doctor Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal para que nos explique un poco, primero, por qué serían inconstitucionales estos decretos. Ya, efectivamente. A ver, los decretos de urgencia son una facultad del Poder Ejecutivo para que en situaciones extraordinarias, excepcionales, se faculta al Poder Ejecutivo a expedir normas con rango de ley con el objetivo de conjurar, de enfrentar esta situación extraordinaria e imprevisible. La idea es que son situaciones que si no son afrontadas rápidamente puede generar efectos perversos, irreversibles, ¿no? Una guerra, un tsunami, un terremoto. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que el gobierno ha recurrido a estas facultades, ¿no es cierto?, a esta facultad de expedir los decretos de urgencia sin observar, sin respetar, sin verificarse los requisitos que la Constitución política, el propio reglamento del Congreso y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han establecido. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, se exige estar ante una situación realmente extraordinaria, excepcional y en consecuencia imprevisible. Si uno revisa los decretos de urgencia, la parte de los considerandos, uno no encuentra que hay una situación extraordinaria, excepcional y menos imprevisible. Todo lo contrario. Estos decretos de alguna manera repiten el texto de decretos anteriores que buscan acelerar la inversión, ¿no es cierto? Entonces, no hay una situación extraordinaria, excepcional. Es más, era perfectamente previsible. En segundo lugar, no estamos ante la urgencia de actuar rápidamente. ¿Qué cosa es lo que se exige? Que una necesidad de actuar urgentemente para enfrentar esta situación, ¿no? Y se dice, si no se actúa, puede haber un daño. Bueno, acá uno lee los decretos y uno no ha acreditado, no ha explicado, no ha fundamentado cuál sería el daño si es que se siguen los trámites ordinarios, ¿no es cierto? Es más, yo no puedo alegar como causa de esta situación extraordinaria si yo soy culpable de esa situación. En concreto, ¿qué ha pasado acá? Lo que hace el gobierno en estos decretos es, entre otras cosas, establecer que las certificaciones ambientales, los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ya no se van a exigir al momento de tramitar la autorización administrativa, sino mucho después, antes de ejecutar estos proyectos. Lo que no ha explicado el gobierno es cuál sería el daño si es que se exige estas certificaciones ambientales posteriormente. Entonces no hay una situación extraordinaria, no hay una necesidad de intervenir urgentemente, no hay una situación imprevisible, pero además no hay un interés nacional. O sea, se exige que para recurrir a esta facultad tiene que estar comprometido un interés nacional de todos los peruanos. Y acá lo que en realidad uno advierte es que se está regulando ciertos privilegios para un sector pequeño de empresarios, privilegios que no están justificados. O sea, no termina estos decretos de explicar por qué a estos sí se les dan estas prerrogativas, ¿no?, de acelerar las inversiones y por qué en otros casos no. Precisamente quería preguntarle, ¿por qué se dice que violan los derechos de las poblaciones indígenas, el derecho a consulta? El hecho, por ejemplo, dice en los decretos 001, 002, que las certificaciones ambientales no serán requisitos para la obtención de las autorizaciones administrativas. Es como una licencia, Entonces, una primera cosa que tiene que quedar clara es que no se han seguido los requisitos que exige el ordenamiento jurídico, concretamente la Constitución, el reglamento del Congreso y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para, ser expedidos. Pero además, estas normas violan 2 derechos fundamentales. Y al violar 2 derechos fundamentales tienen un vicio de nulidad. Primero, estas normas, si bien no lo dicen, liquidan el derecho a la consulta. Y lo explico por qué. Estas normas lo que dicen es que el estudio de impacto ambiental se va a realizar después de que se dé la autorización administrativa, después de que el Estado tome la decisión. Sin embargo, el derecho a la consulta, reconocido en el artículo 6 del Convenio 169, dice, ¿no?, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a que antes de que el Estado adopte una decisión legislativa o administrativa susceptible de afectarles directamente, tienen ellos derecho a que se les consulte. Este pueblo indígena tiene derecho a que se les pida su opinión. Bueno, estos pueblos indígenas
para dar su opinión si están de acuerdo o están en contra con, por ejemplo, un pozo petrolero, tienen que evaluar si les afecta o no les afecta, ¿no es cierto? Si les va a producir impacto o no. Y para que ellos puedan evaluar si les va a producir impacto o no, necesitan el estudio de impacto ambiental. Pero si el estudio de impacto ambiental se va a realizar después de que el Estado tome la decisión administrativa, y el derecho a la consulta es antes de que se tome la decisión administrativa, en los hechos, sin decirlo, se liquidó el derecho a la consulta. Y el otro punto es el derecho a un medio ambiente sano, contenido en el artículo 222 de la Constitución, ¿no? Lo que hay acá es, está desnaturalizando lo que son las certificaciones ambientales, ¿no es cierto? Se está debilitando el sistema de protección al derecho al medio ambiente adecuado y equilibrado, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve un estudio de impacto ambiental? Son alertas tempranas para evaluar si una determinada obra o actividad va a afectar, ¿no? Para identificar estos pasivos ambientales y corregirlos con tiempo. Pero si yo voy a establecer que estos estudios de impacto ambiental los voy a realizar al final, antes de la ejecución, o sea, ¿cuál es el sentido que tiene? Entonces, al violar estos dos derechos, lo que se incurre en un vicio de nulidad, porque si bien el Congreso puede legislar y el Ejecutivo vía decreto de urgencia, cuando hay necesidad, no puede afectar los derechos fundamentales. Perfecto, doctor. Entonces, se pasa sobre la Constitución, se desoyen sentencias ya del Tribunal Constitucional, se asumen facultades que no le competen al Ejecutivo, me refiero. Entonces, ¿cómo se va a revertir esta situación? ¿Cómo se puede lograr que estos decretos sean derogados? A ver, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, el artículo 91 del reglamento del Congreso establece lo siguiente. Establece lo que se llama el control parlamentario de los decretos de urgencia. Primero se exige que el Ejecutivo dé cuenta al Congreso de la expedición de estos decretos. Luego tiene 15 días para que la Comisión de Constitución forma una subcomisión encargada de evaluar la constitucionalidad de decretos de urgencia. Esta subcomisión tiene 15 días para pronunciarse. Si eso no ocurre, el Congreso puede en cualquier momento derogarlo, ¿no es cierto? Porque el Congreso es el titular, es el depositario de la facultad legislativa. Pero si el Congreso no hace y lo convalida con su silencio, lo que quedaría sería la judicatura, el Poder Judicial. Un juez en un proceso cualquiera puede estos decretos inaplicarlos porque son inconstitucionales, ¿no? Se llama control difuso. Y finalmente, el Tribunal Constitucional, vía una demanda de inconstitucionalidad, puede derogarlos, ¿no es cierto? Y ahí sí, lo que hace el tribunal es expulsarlos del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Lo que hay que tener en claro acá es que en principio el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha usurpado facultades legislativas. Es decir, quien legisla en este país, y de acuerdo a la Constitución, es el Congreso. Si el Ejecutivo lo puede hacer, tiene que previamente demostrar que han concurrido estos requisitos. Si no hay estos requisitos, está legislando y está usurpando facultades legislativas que no le corresponden. Pero además, si el Congreso no controla esto, está abdicando de sus funciones legislativas, es decir, está convalidando, está renunciando, ¿no es cierto?, a defender sus fueros, lo cual sería grave. Gobiernos regionales, expertos, sociólogos han dicho ya que en todo caso la urgencia de estos decretos de urgencia sería pues un faenón que hay detrás. Doctor, muchas gracias por su explicación y esperemos con gusto que estos decretos pues una vez más sean derogados por el bien de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí.